En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. El agua se ha asedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Es un fragmento del Anónimo de Tlatelolco del año 1528, así como de Cantares Mexicanos en su edición facsimilar de A Peñafiel del año 1904. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco el que me permitan ingresar nuevamente a sus hogares. Esta semana vamos a estudiar el tema que lleva por título La historia se construye a partir de interpretaciones diversas. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. Es posible que exista más de una interpretación de los hechos históricos, lo cual no quiere decir que una sea correcta y la otra no. Cuando las dos se construyen apegadas a las fuentes históricas disponibles y con criterios de objetividad, ambas pueden tener la misma validez, aunque sean diferentes, ya que ello se debe a las propias fuentes que se emplean, a las preguntas que se hacen, a que el análisis se apoya en otros autores y a la propia capacidad del investigador para responder a las preguntas, identificar hallazgos y explicar lo encontrado. Al interpretar los datos y la información, el historiador debe considerar diversos factores, entre los cuales se destaca que es necesario determinar cuáles son los datos más importantes y cómo los hechos se relacionan entre sí, encontrar la relación que guardan unos hechos con otros y establecer criterios para interpretarlos. Sin embargo, en ocasiones, la búsqueda de información histórica, su análisis y las interpretaciones que se deriven de ellas pueden verse influidas por puntos de vista particulares, ideologías, intereses personales o de algún grupo social al que pertenezca el historiador, lo cual ocasiona algunas tensiones y problemas sobre la imparcialidad de éste. El conocimiento histórico está en permanente construcción y las interpretaciones de los hechos se modifican o se suman a una versión distinta a las ya existentes. La labor del historiador va más allá de la descripción de los hechos del pasado. Tiene un propósito más amplio, el cual consiste en reconstruirlo a través de las fuentes que tiene a su alcance. La utilización de un método interpretativo y la capacidad de análisis que posee, lo que da como resultado interpretaciones diversas. La perspectiva suele ser importante para construir interpretaciones históricas diferentes. No existe una historia total ni única. En la conquista de México, en el enfrentamiento que tuvieron españoles con pueblos mesoamericanos, específicamente con los mexicas o los aztecas, pues existen versiones diferentes y que en ocasiones se contraponen.
La versión de los españoles obviamente es una, pero también la versión de los indígenas, de los pueblos mesoamericanos, pues es otra. Y ninguna es completamente válida ni absoluta a los ojos de los demás. Se entiende que cada versión está apoyada en fuentes históricas y que la interpretación deriva precisamente de estos documentos, de estos escritos, de estas fuentes que le permiten al historiador reconstruir desde el presente estas versiones históricas. Esta llamada perspectiva también involucra, por ejemplo, la visión eurocentrista en la historia de los países latinoamericanos. Se pretende explicar la historia local, la historia regional, desde el punto de vista y la validez de los europeos, porque de alguna manera nuestra historia se occidentalizó y entonces se cree que nuestra historia propia, nuestra historia nacional, tiene relación directa con lo que ocurría en Europa, que en parte así es, pero no completamente. Entonces, el historiador siempre se va a enfrentar a las fuentes que le proporcionan esta información y es quien tiene que interpretar cada una de estas versiones, de estas fuentes que proporcionan información, que proporcionan datos para el historiador. Hay una obra de Miguel León Portilla que se llama Visión de los Vencidos y que es la interpretación indígena de la conquista. Y hay otra versión de Bernal Díaz del Castillo, un soldado español, que habla sobre la conquista de México desde el punto de vista español. Y pues bueno, este es el tema que les quería compartir en esta semana. Vamos a revisar con atención la información que aquí hemos explicado. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Les envío saludos a ustedes y a sus familias. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.